Bueno, ya estamos de regreso en esta mañana de día lunes, húmeda mañana de día lunes, a puertas también del aniversario de la querida ciudad de Puerto Natales. Este día miércoles, Puerto Natales festeja su aniversario 112 años de vida, y vienen, entre otros invitados, el grupo Los Jaivas, para estar presentes en la velada de gala que se va a hacer en el Polideportivo Puerto Natales. Nos acompaña nuestro primer invitado de representación del Partido Demócrata Cristiano, secretario general. Es Juan Francisco Miranda, a quien le damos la bienvenida y te saludamos. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Muy bien, Checho, un gusto estar acá contigo conversando. Un saludo a todos quienes te siguen fielmente todos los días en la mañana. Sí, tenemos mucha gente que nos acompaña favorablemente. Y lo que es muy positivo es que tenemos muchas visitas, ¿eh? Entonces eso permite abrir un abanico, diversificar la conversación, el debate. Hablar de todo un poco, para no monopolizar siempre en un tema. Por supuesto. Aprovecho de saludar a los natalinos que te están escuchando, a los que están, a los embajadores de Puerto Natales que están en Punta Arenas, que hay varios. Muchos. Y en todas partes del mundo, por cierto. Sí. Un saludo en su aniversario. Sí, por supuesto. Oye, estaba viendo las páginas de... Hay abundante noticia hoy día y nos llama la atención que dice que, según información del CADEM, Kast estaría liderando las preferencias presidenciales con un 26%. Estas son preferencias presidenciales espontáneas, dice, seguida por Matei. Tendríamos dos candidatos con un 10%, dos candidatos de derecha, y aparece en tercer lugar la actual ministra Carolina Toá con un 4%. El sondeo revela además que la aprobación hacia el presidente Gabriel Boric subió un punto porcentual, lo que equivale a un 31%. ¿Qué se puede leer de esto? Hay poca presencia de centro-izquierda, afectación de lo que fue la votación del plebiscito, la irrupción de los republicanos. Hay un escenario bastante disímil al de hace 3-4 meses, ¿no? Claro, o sea, primero la elección de presidente o presidenta es en 2 años y medio más, aproximadamente. Como se dice, por lo tanto, o lo que se diga hoy día, uno puede mirar hacia atrás y te das cuenta que en el mismo periodo hacia atrás, en un periodo presidencial anterior, no sé, quienes gobernaba Piñera y quienes lideraban era el alcalde Jadwe, por ejemplo, y te das cuenta que al final no llegó a destino. Son fotos del momento que hay que obviamente entender. No es menor que hubo un crecimiento de un sector importante del Partido Republicano, que uno lo sitúa en la extrema más de derecha. Así como en ese momento se posiciona el liderazgo mucho más de izquierda frente a Piñera, hoy día frente a Gabriel Boric se posiciona el liderazgo mucho más de derecha. Es algo más o menos casi una constante que hoy día se da en este efecto como péndulo de pasar de un extremo a otro. Es un fenómeno también que ocurre en otras partes del mundo. Hoy día en la mañana leía que en España perdió el partido en las elecciones, perdió el Partido Socialista Español y gana el Partido Popular. Entonces, en ese esquema son fotos del momento. No hay duda que José Antonio Kast es un líder dentro de ese sector de derecha. El otro liderazgo es Evelyn Matei, que viene desde el ámbito municipal, y por el lado de la centroizquierda hay mucha fragmentación, y yo diría que eso es parte de algo que ya no sé si es parte del ADN de la centroizquierda, de tener mucho liderazgo y poca unidad de objetivo. Entonces, yo creo que además, si tú le sitúas que de dónde vienen los principales liderazgos, en general vienen de alguna manera del poder ejecutivo. Olvidémonos de los primeros liderazgos de después del retorno a la democracia, que venían ya liderazgos instalados, Patricio Aylwin, Frei, Lagos, si se quiere hasta ahí. Hubo otros que pueden haber sido buenos presidentes. A mí me gustaba en ese momento Gabriel Valdés mucho, pero resulta que después viene, recuerda de dónde vienen los liderazgos, de quienes ejecutaban algo en el gobierno. Hubo la primaria de Michelle Bachelet con Soledad Alvear, eran las dos ministras. Ministras, claro. Sí. Piñera tiene su carrera propia, ¿cierto? Fue parlamentario, empresario, etcétera. Pero de ahí hemos visto... Incursionó en el Banco Talca. Claro. Y de ahí viene esta segunda vez de Bachelet, segunda vez de Piñera. Boric es el único, yo diría... Después viene el fenómeno de los pingüinos, pues, que por también cierto, habla de una coyuntura, y de ahí distinta, sale un liderazgo. Una contingencia diferente. Pero hace rato que no hay liderazgo que vienen desde el gobierno, ahí tú lo ves, y desde el Parlamento, además, cuando tú ves que la institución, sino que es la o las instituciones más mal evaluadas son precisamente la Liga de la Política como el Parlamento.
Entonces cuesta encontrar liderazgo. Y Juan Francisco, en esa fragmentación, ¿en qué situación se encuentra actualmente el Partido Demócrata Cristiano? ¿Cómo puede definir? Pero antes te lo comento inmediatamente, pero ¿de dónde viene? Si te fijas, algunos liderazgos que uno ve en la última encuesta, viene de personas que, salvo Kast, que es una coyuntura particular, se podrá analizar de muchas maneras, pero no sé si te has dado cuenta que hay muchos en la encuesta que vienen del mundo municipal. Los alcaldes tienen o quienes muestran una capacidad de gestión inmediata frente a un problema o una coyuntura. Entonces eso te habla también de un efecto de inmediatez. La gente quiere que su problema se resuelva ahora. Y los grandes problemas lamentablemente no se resuelven con una varita mágica o con un decreto o incluso con una ley. Recuerda que toda ley requiere reglamento, etcétera. Entonces ahí yo veo que hay un tema no menor que tiene que ver que vamos tratando de, esto es como cambiar de producto en el supermercado, no me gustó me cambio otro, pero si no me devuelve rápidamente si no me gustó me devuelve al otro. O sea, hay como una especie de buscar algo inmediato y no hay fidelidad en términos de una línea o una cosa que yo pretendo para el país. Pero por eso ahí lo digo a lo por que eso yo ahí inserto la variable. O sea, yo te comprendo y comparto hasta ahí, pero el análisis yo creo que también le falta una parte que tiene que ver con que también hay una molestia, hay un desapego, hay una necesidad de generar un castigo también al mundo político que también hay que reconocer. O sea, sí, indudable, y de hecho en eso lo lamentable para el mundo político es que ¿Se han hecho las cosas bien o se han hecho bien? Se meten todo al mismo saco. Y generalmente tiendes a observar o traer a tu memoria las cosas malas de la política, que las hay. Las acciones de la política hechas por algunos que no son buenas se traen a colación. Y eso es como lo que me permite escrutar si estoy o no. Pero hay cosas que sí podrás evaluarlo. Chuta, hemos avanzado durante varias décadas. Uno puede ser crítico, pero la pandemia fue de alguna manera también desde lo público también se pudo controlar. En términos de política pública, claro, los ciclos económicos, esto es un país que está abierto al mundo, por lo tanto cualquier tendencia mundial afecta, pero si empezamos a comparar con el resto, aquí ha habido una política económica buena en términos de que podría haber sido peor la situación después de la pandemia. Hoy día la inflación se ha ido controlando lentamente, pero se ha ido controlando, y todas esas cosas son inherentes a la política. Lo que pasa es que hoy día la caricatura está en el Parlamento. Lo bueno, lo malo, generalmente lo malo es el Parlamento, y eso se destaca. Y entonces desde ahí cuesta mucho, para perspectivas tradicionales como el mío, el Demócrata Cristiano, y no solo ese, sino que muchos partidos, cuesta mucho poder tratar de entrar a ser reconocidos por un país o una sociedad que ha cambiado, que no es tan fuerte en términos de fidelización a proyectos políticos de largo plazo, donde se produce un tema más individualista en términos de que yo evalúo, escruto en una elección, voto en una elección dependiendo de cómo me afecta a mí más que cómo me afecta en el conjunto. Entonces desde esa perspectiva es difícil, y por eso tú te das cuenta que hay muchos partidos que han perdido adhesión popular. ¿Y a dónde se ha ido esa adhesión? A caudillos locales, líderes que aparecen de un momento a otro, pero que se ha ido a los extremos, además pero además pendularizado de alguna manera, ¿no? Se ha ido a los extremos, eso en términos general del clivaje izquierda-derecha se ha ido a los extremos, pero también se ha ido a liderazgos más populistas. Y ahí es donde tú ves que en la última elección presidencial, ¿cuántos candidatos hubo? Como 11. Y cada cual con su nicho, y un candidato que no estuvo en el país para la elección, y sin embargo sacó una importante votación. ¿Qué te dice eso? Partido de la gente. Y que tienen ciclos cortos también. Entonces, cuando digo ciclos cortos, que suben rápido, pero también después declinan. Con mucha rabia. Entonces, es un momento complicado para la actividad política, principalmente porque no se logra vislumbrar como una parte para resolver los problemas que tenemos como sociedad, que se hace desde la política. Es una parte difícil para la política porque además hay una condena al mundo político por la alta cantidad de votos nulos y blancos, que también es una variable que hay que considerar, un porcentaje altísimo.
Indudable, de hecho ahí eso no se ha analizado mucho porque hubo un 20% en la última elección, voto voluntario, obligatorio, y otros que no participaron y que se justificaron, pero un 20% es harto, o sea, piensa que en las últimas elecciones presidenciales se han ganado por un 8% de diferencia, incluso hay alguna más estrecha, aquí un 20% se manifiesta. No se manifiesta de manera indiferente en términos, se manifestó de manera indiferente frente a las posiciones que había. Juan Francisco, como nos queda poco tiempo, en las elecciones anteriores, el plebiscito anterior, la democracia cristiana sacó un consejero. Sí. Hoy día ya no sacó a ninguno. No tenemos ninguno. ¿Qué pasa con eso? Piensa que hoy día hay dos grupos de que sacaron consejeros. 3. El Partido Republicano, la centro derecha y el Frente Amplio. Frente Amplio con la Pro Digna. Recuerda que una parte del gobierno tampoco sacó, que estuvo con nuestro pacto. Claro. Y tantos otros, también el Partido de la Gente tampoco sacó, etcétera. Entonces, fue una elección, yo diría que para nosotros dolorosa, en términos de que no tuvimos capacidad de representar. Pero ahí también pasa algo que tú lo ligas al proceso anterior. Pareciera ser que la gente está premiando al que logra de alguna visibilizar de mejor manera la crítica a quien gobierna. Piensa que en la elección anterior, ¿quién ganó? Los movimientos de izquierda más duras frente al gobierno. La elección anterior, la lista del pueblo. Y resulta que hoy día, ¿quién gana? La lista republicana, que son los más duros frente al actual gobierno. Entonces pareciera ser que por ahí va. Ahora, quienes creemos que la política no puede ir de un lado a otro en términos pendulares, que los grandes problemas requieren sentarse a trabajar, bajar la pelota al suelo, requiere diálogo, requiere capacidad de empatía, de ponerse en lugar de otro. Creo que son momentos que nos falta mucho por buscar la manera de que la gente entienda que los grandes problemas no se resuelven votando por el que reclama más fuerte frente a una posición, sino que el que presenta mejores soluciones. Porque acá se ganó una elección pensando en que, aportando qué es lo que más le llama la atención, y lo dice la encuesta que tú señalaste, la delincuencia y el tema económico, ¿cierto? Eran como las grandes preocupaciones inmediatas. Y resulta que la campaña publicitaria de la lista de la Constitución se centraron en eso, siendo que la Constitución, es cierto, te da un marco general, pero al rato parecía campaña municipal en algunos candidatos, y algunos de ellos salieron. Así como en la vez anterior salieron personas que probablemente no tenían idea de qué significaba redactar una constitución. No es un momento fácil, y lo que nos queda es analizar mucho, entender muy bien esto, porque fíjate que un presidente, pasamos de una alta valoración rápidamente a un alto rechazo. Eso no nos hace bien. En el caso del presidente Boric. En el caso del presidente Boric. Sí. Y mira para atrás también, caso de Piñera, y en todo, rápidamente pasamos de una aprobación, se vota, a un rechazo, y que se mantiene ante todo el mandato. Ahora, volviendo a lo local, ¿y cómo evalúa el partido la incursión de Victoria Trapp en las pasadas elecciones? Ahí hubo una apuesta también por alguien muy joven, pero a la larga también esto significó una votación que no modificó el escenario dentro de la DC. Tú lo analizas, o sea, en primer lugar, para nosotros fue un acierto tener una candidata joven, 25 años, muy capacitada, muy profesional. Fíjese que candidatos, competidores nos decían que si ellos no fueran candidatos hubiesen votado por ella, en términos de que era una persona idónea para el momento. Quizás nos faltó que darse más a conocer, pero también aquí el ambiente influye mucho. Y cuando tienes ambientes polarizados, nosotros pensamos, y ahí hablo en primera persona también, singular y plural, que después del fracaso del primer proceso había una opción por la moderación, por liderazgos más moderados, más dialogantes, más convocantes, nada de estos de ahora la fiesta es mía, yo pongo la música, como lo dijo Stingo, o como lo dijo ahora recientemente el profesor de Republicano Silva. Pensamos que había una valoración de ese tipo de liderazgo, y nos equivocamos. Seguimos polarizados, pasamos de un extremo de la lista del pueblo, ahora pasamos a republicano, como símbolo de una elección donde se ve que no hay una simetría en términos de representación. Pero quienes defendemos la democracia entendemos que esto es un proceso legítimo, democrático, y que hay que escuchar lo que nos está diciendo el pueblo. Se acercan las elecciones municipales y de gobernadores el próximo año, a pasos agigantados. El partido está apoyando a Germán Flores, que se ha auto mencionado en algunos
espacios de prensa, como que va como candidato a la alcaldía. Nosotros en lo formal... ¿Cuál es el vínculo que hay con Flores? Bueno, es militante del Partido Sí, Demócrata por supuesto. Cristiano. Pero en con lo relación a personal, esta posible candidatura. yo diría, primero decirte que los procesos municipales, y aquí hemos estado en varios programas, tienen un itinerario. Entonces el primer proceso tiene que ver al interior. Indudablemente los liderazgos que están más, de alguna manera, vinculados con la ciudadanía o que tienen cierto nivel de representación son los primeros que aparecen en la palestra en términos a la hora de buscar aspirar a un nuevo espacio. Y en eso Germán lo ha planteado, ha hecho su trabajo, y yo lo reconozco en términos de que está reconocido por la ciudadanía. Pero también hemos visto que este proceso no es solo de un partido, primero, no es solo de una persona, es de una decisión colectiva. Después, trasciende lo que quiera un partido. Hay etapas que quemar. Exactamente. ¿Cuál es el contexto que uno ve hoy día? Es que tienes una extrema derecha o una derecha que hoy día en la pole position quedó como en el primer lugar frente a cualquier elección municipal, core, parlamentaria y gobierno regional. Entonces la única opción de tener una competencia, una elección más competitiva, obliga a juntarse con otros frente a un objetivo común. Y ese proceso de juntarse con otros está en pleno desarrollo. Está claro que yendo solo, la verdad es que no vamos a revertir probablemente la decisión. Salvo que llegara a ser el candidato de consenso. Pero tiene que ver con un consenso, con una voluntad de ponerse de acuerdo frente a un objetivo. Sí, porque está la experiencia de lo que ha pasado en las municipales anteriores, que se ha perdido justamente por no lograr ese acuerdo. Entonces primero hay que buscar el objetivo, después el mecanismo, y después que todos respetemos el mecanismo. Y de ahí ir a la elección final. Pero podría darse también que en la interna no solo se presente Germán Flores y que abiertamente pudieran ya haber más candidatos. Nosotros hemos definido varias, no es primera vez que nos enfrentamos a eso, que hay más de un candidato, a veces hemos definido primaria, a veces lo puede tomar la decisión la Junta Regional. Hay elementos que tienen que discutirse dentro del partido. Pero no se ha hablado dentro de las colectividades centro-izquierda, por lo menos, que las primarias llegaron para quedarse. Es que ahí yo te lo digo abiertamente, nosotros fuimos los creadores de las primarias en la región. Por lo mismo. Y muchas veces hemos visto que la decisión política no ha sido buena, una primaria. Sobre todo cuando no es legal. Porque cuando no es legal, de alguna manera quedas expuesto a que se intervenga tu primaria. Es una primaria exitosa como la que tuvimos con Juan Morano y Cristian García hace años cuando votaron 300 personas. Pero es que tampoco no nos quedamos en el mecanismo, porque en otro escenario tampoco va a llegar más gente. Pero es que por eso como están los partidos la pregunta es el mecanismo. Yo hoy día soy enemigo frente a decisiones políticas de casarse con un mecanismo, si en el fondo lo que le interesa es un objetivo y cumplir ese objetivo. Si es una primaria exitosa, si es una primaria legal, si se quiere, es distinto. Pero si son estas primarias que nosotros inventamos como para poder buscar una solución entre muchos, yo diría que depende mucho del contexto. Y en eso no es el contexto de hace 10 años, por ejemplo, cuando hicimos una primaria súper exitosa entre Emilio Bocasi y Juan Morano, una inédita en Chile, versus las últimas primarias donde no hemos sido capaces de convocar ni siquiera el 10% del padrón de una elección. ¿Y qué pasa ahí? Porque esto no es solo de la democracia cristiana, porque ha habido tanta fuga, porque ha habido tanta gente que está renunciando en el último tiempo. Yo diría que las renuncias de partidos son procesos personales, primeros personales. A nosotros nos dieron por muerto hace un año pasado en términos de que el partido se iba a dividir. Si no me equivoco, de los casi 40.000 han renunciado del orden de 1.500 a nivel país. No se dio ese éxodo que se pensaba que se iba a dar cuando se fue Jimena Rincón, Fachaín y tantos otros. Cuando fueron primero amarillos y después demócratas. Entonces, ahí, y eso pasa, así como hay gente que se renuncia, hay gente que también ingresa, es parte del proceso. El tema está que la discusión que viene es cómo fortalecemos los partidos políticos, y en eso la Constitución tiene mucho que decir. A mí me parece que si tú te presentas frente a una elección con un partido político de respaldo, te presentas como de alguna manera con un carné de socio de un militante. Después sale electo, después renuncia y te quedas con el cargo. Es como algo que debilita a los partidos políticos y no los fortalece. Y eso entiendo que está en el proceso, está en el borrador del texto constitucional. Es una propuesta que hace la Comisión de Expertos. De que evitar ese tipo de situaciones. Porque ¿cómo vamos a mejorar esto? Mira, llevamos 10 años con la misma discusión permanente, que liderazgos nuevos salen, entran, y finalmente el fortalecimiento del partido político no está. Y quienes
entendemos que la democracia se fortalece con la participación de la ciudadanía, pero también con partidos políticos fuertes, responsables, que se hagan responsables cuando sus militantes cometen un error. ¿Cuántas veces yo como he tenido que dar justificaciones por conductas de militantes nuestros en una votación en particular en el Parlamento que va en contra de nuestros propios acuerdos? Esto de que en el fondo yo soy electo y me debo a la ciudadanía y no a mi ideario político, hace que hoy día se transformen los partidos políticos en membresías circunstanciales, que para una elección me sirve, soy militante de este partido, salgo electo, renuncio, y si después a la siguiente me va mal donde me prestaron de alguna manera el timbre, me cambio de timbre. Ese turismo ideológico, electoral ideológico, debilita la política, y eso creo que a la larga debilita la democracia. Y eso es un tema que da para mucho, Checho. No está fácil para la política, menos para la centroizquierda, entendido de que estos grandes idearios de largo plazo, como fue por ejemplo la Concertación, cuesta encontrar gobiernos que se reelijan, que haya una continuidad, y al no haber continuidad de los grandes proyectos que han truncado. Sí. Es como que hasta aquí llegué y de ahí me salto. Parece que ya fue parte de la historia eso ya, ¿no? Muy difícilmente se va a repetir un fenómeno como fue la Concertación. Pero a la larga, ¿en qué se traduce? En que los grandes proyectos quedan truncados. Perfecto. Estamos en la hora, nos porque al contrario, seguir conversando, Juan Francisco. Muy grato poder compartir contigo. Y la invitación a nuestros amigos y amigas que nos escuchan y nos ven y nos creen, por supuesto, es que se mantengan en la sintonía de Polar Comunicaciones en nuestro espacio que llega hasta el mediodía.